Muy bien, ahora vamos a pasar a la sexta lección dentro de nuestro curso de diagnóstico con escáner en su modo de flujo de datos. En esta sexta lección vamos a estudiar el comportamiento del sensor MAP, que es el que mide la presión absoluta dentro del múltiple de admisión, y vamos a ubicar su señal dentro del flujo de datos, y aquí la tenemos. Aquí dice MAP Voltage, que es el voltaje del sensor MAP, y lo vamos a enviar arriba en nuestra tabla de datos. Ahora muy bien, hay algo que tenemos que dejar en claro. La señal del sensor MAP en su formato de voltaje, que ahorita lo estamos graficando, no nos conviene compararla contra las revoluciones del motor, dado que ambas señales son de naturaleza muy diferente. Entonces, ¿contra cuál señal podemos corroborar el sensor MAP? Lo podemos hacer de dos maneras. Una es con un vacuómetro conectado directamente a algún puerto de vacío, mientras comprobamos con nuestras pruebas en el monitoreo con el escáner el comportamiento de la señal del sensor MAP contra las caídas y subidas de vacío. Pero para no meternos en esos detalles de mediciones físicas, vamos a comparar la señal del sensor MAP contra la señal del sensor TPS y tiene que estar también en su formato de voltaje y aquí lo tenemos. Esta señal del sensor TPS la vamos a llevar hasta la parte de arriba de la tabla, también lo vamos a graficar y aquí tenemos ambas señales. Como te puedes dar cuenta, las dos tienen una alta correspondencia en su misma conducta, mientras que la señal del sensor MAP asciende, vemos que también ocurre lo mismo con la del TPS. Cuando la del MAP desciende, ocurre igual con la del TPS y así es como estamos viendo la conducta de las dos señales a lo largo del tiempo. Esto nos está diciendo que al menos en su integridad física, el sensor MAP nos está reportando una señal confiable. No significa necesariamente que no haya ningún problema, no. Aquí lo que estamos corroborando es que la señal del sensor MAP tenga completo sentido. Si la señal del MAP es correspondiente con la señal del TPS, tal como lo estamos presenciando en este monitoreo, eso significa que no hay ningún problema con el sensor MAP y que su circuito funciona también con toda normalidad. Muy bien, pero antes de adentrarnos en cómo interpretar la señal del sensor MAP, tenemos que recordar la naturaleza del fenómeno físico que el sensor MAP está midiendo. El sensor MAP lo que mide es la cantidad de vacío disponible dentro del múltiple de admisión. Como tú bien sabes, la cantidad de máximo vacío presente es en ralenti o también en condiciones de desaceleración y eso nos lleva a un promedio alrededor de las 18 a las 21 pulgadas de mercurio. Existen diferentes escalas y esta es con la que estoy más familiarizado. Existen muchas unidades, pero esta ha sido la más popular. Todos los vacuómetros disponibles en el mercado que miden vacío vienen en escala de pulgadas de mercurio. Entonces, cuando tenemos un alto vacío, que es entre las 18 y las 20 pulgadas de mercurio, en ese momento es cuando tenemos una condición en donde no existe o hay muy poca presencia de presión de aire en el múltiple de admisión. Cuando esas son las circunstancias y tenemos un alto vacío, es decir, baja presión de aire, entonces la señal eléctrica que vamos a leer en el escáner correspondiente al sensor MAP va a ser un voltaje muy bajo, alrededor de los 0.5 voltios a 0.7 más o menos. Ni siquiera va a llegar a un voltio. Repito, cuando tenemos un alto vacío en condiciones de ralenti o desaceleración, entonces la señal que vamos a leer del sensor MAP va a estar alrededor de los 0.5, 0.7, 0.75 voltios. En su contraparte, cuando tenemos condiciones de bajo vacío o de alta presión de aire dentro del múltiple de admisión, y aclaro,
La máxima presión de aire que puede alcanzar el múltiple de admisión es la presión atmosférica en condiciones de aceleración total. Cuando el acelerador lo pisamos hasta el fondo y el TPS nos marca el máximo voltaje, en el mismo momento el sensor MAP, si todo está en orden, también nos va a dar un máximo voltaje que es arriba de los 3.5, 4 o 4.5 voltios. Cuando le damos un voltaje de ese nivel de 3.5 a 4.5 del sensor MAP, lo que físicamente está ocurriendo dentro del múltiple de admisión es que tenemos una alta presión de aire. Está entrando mucho aire porque se está pisando el acelerador y eso como consecuencia es sinónimo de ausencia de vacío. Un alto voltaje del sensor MAP alrededor de los 4 voltios es sinónimo de alta presión de aire y ahí no hay vacío. Entonces, habiendo quedado ese concepto claro, podemos hacer nuestro monitoreo tal cual como está ocurriendo aquí en la gráfica que leemos en Scanner. Entonces, con cada aceleración sube la señal de voltaje del sensor MAP como lo vemos en esta sección y con cada desaceleración disminuye la señal. Entonces, como puede ver, cada subida y cada bajada, como vemos aquí, en un momento más va a volver a subir, ahí está subiendo. Eso significa acelerar y desacelerar, acelerar y desacelerar. Si mientras estamos haciendo las pruebas en un vehículo, a medida que estamos leyendo la conducta de la señal y aceleramos y desaceleramos, el sensor MAP tiene que mostrarnos esta conducta y de esa manera comprobamos que no hay ningún problema con el sensor o con la medición física que está realizando. Entonces, básicamente, como te puedes dar cuenta, es una revisión muy sencilla, realmente no representa mayor reto interpretar la señal que nos reporta el sensor MAP que nos mide la presión absoluta del múltiple de admisión. Con eso terminamos esta lección y ahora pasaremos a la lección número 7 dentro de nuestro curso de diagnóstico con escáner en su modo de flujo de datos.